Búscale, por favor. Si se oye, ¿quieres que la agarre? No, sí, sí, perfecto. ¿Sí? Ya estamos. Amigos de Archivo Digital, me da gusto saludarlos esta tarde. Es miércoles, pero un miércoles muy lleno de sol aquí en la capital del estado de Colima, en esta zona conurbada con Villa de Álvarez, donde pues usted está viendo un airecito así de otoño, sabroso, de octubre. Y aquí con nuestro buen amigo, usted lo conoce, es el diputado federal Jorge Luis Preciado Rodríguez. Jorge, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Y bueno, pues es otoño, Colima, es riquísimo el otoño. Nos da mucha tristeza que no va a haber feria, No va a haber feria. pero pues De desgraciadamente ningún no. tipo. ¿Qué le vamos a hacer? Jorge, ¿cómo está todo el asunto desde tu punto de vista como representante en el Congreso Federal? De todas estas cosas que se nos han venido encima, que cancelaron los fideicomisos, que recortaron presupuestos, que se hizo una situación inédita para todos aquellos que estábamos pensando que efectivamente iba a tenerse un gobierno de empuje, de resorte, y resulta que pues cada día nos sorprende más, sobre todo los anuncios que va a cancelar hoy el gobierno federal. ¿Cómo lo ven ustedes como diputados federales? Tú que te comprometiste con la gente, tú que anduviste muy pegado, en Colima tanto que lo hiciste porque lograste atraer la atención y el interés de muchísimos colimenses en la pasada campaña. ¿Qué pasa en México? Mira, decía don Manuel Gómez Morín que no haya ilusos para que no haya desilusionados. A mucha gente le sorprende lo que está haciendo el gobierno federal. A mí en lo personal no. Cuando inició este gobierno yo le hice una revisión de todo el perfil que estaban proponiendo. Se vio con las primeras iniciativas. ¿Sí? La creación de una policía nacional tipo Cuba o Venezuela, que aquí le llamaron Guardia Nacional, compuesta principalmente por militares, el control de todas las fuerzas policíacas por militares. Entonces, el inicio de la militarización del país, pues te habla de un modelo ideológico que se está implantando lentamente pero firmemente en el país. El hecho de que le des a los militares la posibilidad de construir aeropuertos, carreteras, pues casi todo lo fuerte, bancos, pues te habla de un perfil que, que le está permitiendo al presidente de la República pues posicionar a la milicia como su punta de lanza, como lo hacen los países que de alguna manera pues traen un perfil mucho más socialista, pero en este caso yo creo que no llegamos al socialismo como tal, sino al populismo como tal. Creo que la frontera con Estados Unidos no nos permite tener una visión como la venezolana o la cubana, porque pues ahora sí nos dividen 3.209 kilómetros de frontera y la política norteamericana sí influye de manera particular en nuestro país, y máxime que tenemos un presidente que se pliega mucho a lo que le dictan los norteamericanos, ¿no? Lo podemos ver en el caso de la migración centroamericana, que al principio dijo que no había problema, que pasaran, y cuando los gringos señalaron que podían ponerle aranceles casi a todo, pues inmediatamente mandó 20,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur, y ahora nosotros le protegemos las fronteras a los norteamericanos, ¿no? Se vio como, por ejemplo, en el caso de la caída de Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia. Él quiso huir a Venezuela, obviamente Maduro dijo no, tienes que quedarte en tu tierra a afrontar, porque eso pudiera haber entrado en un choque, en una guerra interna delicada, hubiera habido muchos muertos. Cuba tampoco lo quiso recibir, y finalmente los norteamericanos le ordenaron al presidente Andrés Manuel que lo sacara de Bolivia. Y lo saca por una razón, porque
para los gringos era más fácil operar en Bolivia sin Evo Morales que con Evo Morales ahí. Entonces, el que haya un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y lo saque, lo traiga a México y automáticamente entre un nuevo poder en Bolivia, pues le permitía a los norteamericanos tener más margen de operación. Obviamente, estando aquí ya 15, 20 días más, pues ya le dijeron que te vaya bien. Cuba, luego Argentina, y en Argentina Evo Morales declaró lo que ya todos sabemos, ¿no? Que fue una trampa del gobierno mexicano para sacarlo de su tierra, ordenada por los norteamericanos. Entonces, realmente seguimos plegados, mira, y lo pongo como un último ejemplo, ¿no? Tenemos un convenio, un tratado de aguas entre Estados Unidos y México desde hace 75 años, y los gringos nunca nos habían reclamado que les pagáramos el agua. El agua se pagaba con los sobrantes después de surtirle a todos los campesinos de la zona norte de nuestro país, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Coahuila. Y ahora de buenas a primeras el gobierno mexicano pone la Guardia Nacional y abre las compuertas para pagarle a los norteamericanos el agua que se les debía, y eso poniendo en riesgo la vida y el campo de muchos campesinos en la zona, sobre todo de Chihuahua. Entonces te das cuenta pues que seguimos obedeciendo las órdenes de los gringos, por lo cual no creo que haya una situación de socialismo, pero sí de un populismo rampante que de alguna manera está concentrando el poder en una sola persona, y que obviamente desde las mañaneras pues dicta lo que va a ser la política del país. Y bueno, en esta concentración del poder, el poder se concentra de dos formas. La primera, que la mayor parte de los poderes dependan de ti, en el caso del legislativo, en el caso del judicial. En el legislativo ya tiene la mayoría en Cámara de Diputados y en el Senado, y en el caso del judicial, que creíamos que la Corte se iba a mantener de alguna manera ecuánime, pues lamentablemente esta decisión de preguntar si los expresidentes deben ser juzgados o no, hicieron un galimatías en la Corte y finalmente le aprobaron 6-5, lo cual te habla de una Corte absolutamente abyecta al poder central, lo cual es muy lamentable. Y la otra parte que debe concentrar para controlar los poderes, pues son los poderes no escritos, o lo que llamamos nosotros los poderes fácticos, ¿no? La posibilidad de que los medios de comunicación publiquen lo que él desea y denosten a quienes no coinciden con él, por un lado, y por otro lado, y entro a lo de los fideicomisos, pues es la concentración del dinero. Cuando se crean los fideicomisos, se hace para salvaguardar que la administración pública federal no se coma el dinero que estás destinando particularmente para algo. Por ejemplo, si tienes niños con cáncer, uno aparta ese dinero y lo usas para ese fin. No es de todo el gasto que tienes a ver cuánto le vas a destinar. Hoy el gobierno federal piensa diferente, piensa que él concentra todo el dinero, y entonces ahí el dinero para los deportistas de alto rendimiento, para el cine, para los niños con cáncer, para enfermedades crónicas, para migrantes, lo debe concentrar él y él decidir a quién le da y a quién no le da. ¿Y cuánto? Terminan con el Fondo para el Apoyo a la Seguridad Pública, el Fortaseg, terminan con el Fondo para atender los desastres naturales. Entonces ya pasa un desastre natural y el gobierno decide cuánto y a quién le da y cuándo y a quién no darle, ¿no? Entonces, pues lamentablemente el gobierno está haciendo una concentración de poder que por supuesto pues nos está generando un problema social serio, y ha generado tres problemas graves. El primer problema es el problema de salud que se crece con el tema del COVID. Un segundo problema es el tema de la inseguridad, al no querer combatir a los narcotraficantes y a la delincuencia organizada, pues simple y sencillamente los deja hacer y hacer lo que quieran. Y un tercer problema es un problema que deriva de los otros dos, que es el problema económico. En el tema del COVID, mucha gente a mí me dice, oye, ¿por qué le echas la culpa al presidente, no? El presidente no tiene la culpa del COVID, eso es claro, ¿no? Pero la forma en que atiendes el problema sí es culpa del presidente. O sea, lo que hace López-Gatell, las medidas que toman, el no querer hacer pruebas masivas, el no plantear desde el inicio que el uso de cubrebocas de manera masiva,
Cuando haces pruebas masivas, separas a los que están enfermos de los que no están enfermos, metes medidas de control y bajas la curva. Lo hizo Japón, lo hizo Corea del Sur. O sea, hay ejemplos de lo que se ha hecho bien. ¿Cuál es el resultado final? El número de muertos. Por ejemplo, Japón tiene 1.543 muertos. Japón tiene la misma población que tiene México, 127 millones. México tiene 85,000 muertos, de los que sabemos. Entonces, 1.500 contra 85,000 te habla de un manejo absolutamente diferente entre uno y otro. Entonces, realmente la responsabilidad de tomar ciertas medidas sí es del gobierno. Entonces, o sea, no bastó comparar las escuelas, estadios, etcétera, etcétera, sino desde el mismo gobierno tienes que dar el ejemplo. El hecho de que el presidente no quiera usar cubrebocas, sí, claro, que no pare sus giras, que desde ese momento te das cuenta que hay como una disasociación de lo que está pasando, pero es muy común de los países socialistas como Venezuela, como Ecuador, como Cuba. Cuando se encuentran con un problema como epidemiológico, lo primero que hacen es negar el problema, es decir, eso no existe, dense abrazos, salgan, no pasa nada. El segundo modelo es, cuando ya no puedo negar que sí existe, lo disminuyo. Digo, eso del coronavirus no va a pasar nada, nomás a los ricos, a los pobres no les va a dar, ustedes tranquilos. Tercero, no tomo las medidas adecuadas y tomo medidas de carácter político, no de carácter científico. Es decir, no le pregunto a los médicos lo que lo consideran que se debe hacer. Hay un libro de 6 exsecretarios de salud que dicen lo que hay que hacer en un caso como este. Pues todo eso ha sido ignorado. Es decir, no pasa nada, esto se va a terminar rápido. Y por último, empiezas a hablar de cifras de muertos y no de los muertos. 85,000, estamos mejor que no sé quién. Te comparas con los que tienen menos, ¿no? Pero si te comparas porcentualmente, la mortalidad nuestra es de un 10%, mientras en el resto del mundo es del 3%, ¿verdad? Y entonces desvías la atención hacia otras cosas, ¿no? Por ejemplo, dices que la gente de México está gorda, entonces lo que hay que hacer es prohibir los productos chatarra, los refrescos, etcétera, porque es eso lo que está matando a la gente y no el COVID como tal. Entonces, pues sigues desviando la atención sin concentrarte en el verdadero problema, que es la atención del COVID, pruebas masivas, que tienes la lana para hacerlas, tú dale la prueba a todo mundo, separa a los que tienen de los que no tienen y disminuyes la curva. Uso de cubrebocas obligatorio, y por supuesto tomar ciertas medidas de distanciamiento social aún más radicales, ¿no? Como en algunos países se ha hecho. En fin, pero ese tema, pues ahí yo creo que esos 85,000 muertos que van hasta el día de hoy va a aumentar en diciembre y enero por el tema del clima. Y por supuesto, lamentablemente yo creo que vamos a llegar a lo que decía el MIT de Massachusetts, que probablemente estemos sobre 135,000 muertos al final de la pandemia, ¿no? El otro problema es el de inseguridad. Igual, los mensajes cruzados. Por un lado, dices que no quieres una guerra contra el narco, y por el otro lado, el narco le vale madre lo que tú quieras, ellos siguen trabajando. Y entonces, 2 de los cárteles más fuertes del planeta, que es el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, pues siguen operando a sus anchas, hacen una sustitución del Estado en muchos lugares, y por supuesto la medida que tú tomas es abrazos, no balazos, saludas a la mamá de Guzmán Loera, lo cual te da un mensaje bastante delicado, pero olvídate que sea la mamá de Guzmán Loera, es la abuela del narcotraficante que dejaste ir en Sinaloa, de Ovidio, apenas unos meses antes, ¿no? Y que había causado la muerte de algunas personas durante el operativo para detenerlo. Entonces, dejar ir a uno, saludar al otro, todo ese mensaje va confundiendo. Y entonces, al final del día, tu tema del combate al narcotráfico no es el tema como lo manejó Calderón, pero tienes más muertos que Calderón. Calderón suma casi 100,000 muertos en 6 años. Aquí vamos sobre los 100,000 muertos en apenas 2 años. Entonces, realmente el manejo mediático ha sido bueno, pero el manejo real de la lucha contra el narcotráfico ha sido absolutamente pésimo, ¿no?
Ahora, Jorge, viene una situación diferente. El año que entramos ya a partir de octubre en un proceso electoral en el país. Uh-huh. Esto de alguna manera, pues entre comillas, va a distraer la atención de los mexicanos, o debería de distraer la atención de los mexicanos, que ya aparte del COVID, aparte de que no tienen empleo, aparte de mil razones, todavía tendremos que tener cabeza para ver un proceso electoral. Uh-huh. ¿De qué manera lo estamos vislumbrando ante unas formas de gobernar completamente diferentes? Mira, yo creo varias cosas. La primera, yo creo que puede haber una participación muy baja el año que entra, en virtud pues tanto de la enfermedad como el desencanto de la gente, ¿no? Con Andrés Manuel aquí en Colima votó el 67% de la población, salieron a votar, porque había como ese entusiasmo de acabar con el pasado, y pero cada día vemos más desencanto en la gente, ¿no? Apenas hace un año el presidente traía el 82% de aprobación, hoy apenas raya sobre el 50%, ¿no? Igual Morena traía el 50% de intención de voto, hoy andan sobre el 30%. Y yo creo que va a ir bajando más en la medida en que la gente se dé cuenta que no hay resultados. Y el resultado, a pesar de que hay gente que es fiel a la marca porque les dan un cheque mensual, pues ese cheque no lo crea Andrés Manuel, ese cheque se hace en función de todos los que pagamos impuestos. Entonces en algún momento nosotros vamos a tener que dejar de pagar porque la economía no nos está generando ingresos, ¿no? Yo tengo cerrado este hotel, este restaurante, desde marzo. Y yo sigo pagándole a mis empleados, pero el problema va a ser que en algún momento yo ya no voy a poder disponer de mis ahorros o de otros recursos, de otros negocios, para seguirle pagando a los empleados que tengo aquí. Entonces esto va a generar o genera ya un problema social serio, que es la falta de empleo, y por lo tanto la gente tiene dos opciones: o quedarse en su casa el año que entra y decir, no, yo ya no quiero saber nada de los políticos, o salir a votar y cobrárselas en las urnas y decir, no, pues eso tiene que cambiar. Y al día de hoy se han generado más o menos, se calcula 12 millones de desempleo en 6 meses, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que la gente reaccione y salga a votar y por lo menos pierda la mayoría en la Cámara de Diputados, para equilibrar y por supuesto para hacer presupuestos mucho más ecuánimes, ¿no? con el presidente, y que desde ahí se vaya construyendo para una renovación en el 2024, ¿no? Ahora estamos viendo el año que entra ese proceso electoral que inició hoy, hace un momento. El Instituto Electoral del Estado ya dio el banderazo de inicio para el proceso electoral de Colima. Pues va a tener otro asunto, muchos partidos, una variedad de partidos tremenda. ¿Qué vas a hacer con tanta prosperidad electoral? No son tantos. ¿No? ¿9? ¿O 8? No, 11. Son los mismos de la vez pasada, nada más se va a sumar, bueno, no se ha sumado ninguno, todavía están en el tribunal. Exactamente. Creo que México Libre, Fuerza Social por México, Redes Progresistas y Redes Sociales están todavía en el tribunal. Uh-huh. O sea, no les han dado luz verde. Y por lo pronto quedan los mismos, con excepción del PES. Sí, que cambió de nombre. Que cambió de nombre. Es Partido de Encuentro Solidario, uh-huh, que hace con las cifras. Pero creo que vamos a competir los mismos. Yo creo que se van a hacer un grupo de alianzas, ¿verdad? Uh-huh. Veo en la Cámara al Verde muy pegado a Morena y al PT. Así, en la federal. En la federal. Uh-huh. Y entonces yo creo que ellos van a ir por un solo candidato. El PES tiene que ir con candidato independiente a fuerzas. Independiente. Y luego está el PRI, que obviamente yo creo que está chiras pelas, como dicen los chiquillos. Y nosotros probablemente hagamos una alianza con el PRD, PAN-PRD, y vamos a ver qué va a hacer el PANAL, ¿no? Si se suma con nosotros o no. Nosotros estamos abiertos a las alianzas. De hecho, mi planteamiento siempre ha sido de que si algunas personas de adentro del PAN o fuera del PAN quisieran encabezar la elección de gobernador, nosotros estamos en la mejor disposición de encuestarnos
y si ellos salen adelante, con todo el gusto de poderlos apoyar. O sea, eso es lo que siempre hemos hablado con todos los compañeros. O sea, no hay ninguna, ahora sí, capricho de decir o soy yo o no es nadie, ¿no? Yo creo que sí estamos frente a un modelo de gobierno delicadísimo, que es el tema de Morena, que si no lo resolvemos entre todos los que no pensamos como ellos, pues sí podemos estarnos lamentando, no como ahora, sino mucho más grave después. Ahora, Jorge, ¿no ves tú una situación curiosa con un partido Morena que hizo coalición? Ellos se agruparon en varios partidos para integrarse a Morena y lograr que Andrés Manuel fuera presidente. Pero aquí en Colima, en esta ocasión, pues va a resultar interesante ver que el PP, aliado de Morena, hoy trae su propia figura. Sí, Joel. Joel Padilla. El Verde trae su propia figura con Virgilio. Indira anda por su lado también sonando en las voces de la gente. De alguna manera, por ahí alguna senadora también anda queriendo formar parte. Entonces, todo esto no nos irá a llevar a una situación inédita en esa coalición del Juntos Haremos Historia, para ahora sí separarse todos. Pues ojalá que se paren todos. Yo les decía a mis compañeros que que yo competí contra todos. O sea, hace 5 años yo competí, obviamente a la cabeza Nacho Peralta, pero apoyado por José Manuel Romero, que era su coordinador, apoyado por Virgilio, que venía del Verde, apoyado por Indira, que traiciona al PRD y se va de secretaria de Desarrollo Social cuando gana Nacho, apoyado por Joel Padilla, que venía del PT e hizo coalición con ellos. Entonces realmente para mí no hay nada nuevo. O sea, yo estoy compitiendo contra los mismos. Nada más, bueno, y contra el gobernador, ¿no? En aquel entonces, Mario Anguiano, que hoy anda apoyando al Verde, pensando que va a ser el del Verde el candidato de Morena. Entonces, para mí, José Manuel, Indira, Virgilio, Joel, y para mí son lo mismo. O sea, operaron para Nacho todos, son empleados del gobernador. Hoy lo quieren sustituir y hablan como que estuvo muy mal el gobierno de Nacho Peralta, pero no reconocen que gracias a todos ellos, pues el gobierno actual lo encabeza él. O sea, él llegó pues por Indira, entonces ahora Indira no puede decir, ay, es que yo no sabía, o por Virgilio, o por Joel, ahora todos reniegan de él y lo ven como el patito feo. Pero la realidad es que ellos lo apoyaron. Entonces para mí no hay nada nuevo. Yo voy a volver a competir con los mismos. Ahora, si se separan, pues no es lo mismo competirles juntos, ¿verdad? Porque en aquel entonces, independientemente de que iban juntos, pues traían el apoyo de Luis Videgaray. Había un montón. Traían un montón, venían el apoyo de Osorio Chong, traían el apoyo de Rosario Robles, que estaba en Sedatu, y traían el apoyo del gobierno federal, que traía mucho dinero. Hoy no existe eso. Entonces, ahorita me los van a dejar solos. Entonces yo creo que la competencia se va a poner más equilibrada. Y si van por separado, pues mucho mejor. Hay algunos que realmente no aspiran al gobierno. Por ejemplo, en el caso del Verde trae el 1% de intención de voto en todo el estado. Entonces, ¿qué anda haciendo? Pues anda subiendo su marca, pues para venderse al mejor postor, ¿no? Así lo ha hecho siempre Virgilio, ¿no? Si le conviene Morena, pues va con Morena. Si le conviene el PRI, va con el PRI. Si le conviene el PAN, va con el PAN. Entonces él anda haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Buscando la forma de quién le da más. Y bueno, él está haciendo su luchita y pues... ¿Cómo vas a convencer? ¿Cómo Jorge Luis va a convencer esta vez nuevamente al electorado? Pues para que volteen la mirada y digan, oye, pues de veras, la vez pasada estuvo asinita de quedar, porque a lo mejor esta vez pues llega con más peso. Mira, yo veo dos cosas. La primera es, nosotros sí hemos estado trabajando desde hace ya mucho rato en los dos frentes, en la Cámara, que es lo que sabemos hacer como diputados federales, y en la calle. O sea, sí hemos recorrido en todo el estado, ya hasta nos hemos enfermado de COVID y la fregada, pero sí hemos estado trabajando con la gente de cerca, llevando alimentos, gestiones, todo lo que podamos hacer lo hemos hecho, ¿no?
Y esa es la parte que nosotros, por lo menos a nuestros equipos, les decimos, mira, nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Y que ir a chambear, vamos a ir a chambear. Hasta el día de hoy no nos hemos parado, hemos entregado más de 500 toneladas de alimento. Ahorita estamos entregando 120,000 litros de leche por semana. O sea, estamos con todo en todo el estado. Y la realidad es que sí estamos trabajando muy cerca de la gente. Ahora, también no somos ciegos, ¿no? De pronto, cuando ya llevas mucho tiempo en los cargos, pues empieza un desgaste natural, ¿no? Y entonces la gente de pronto piensa que todo lo que logras en la vida es porque tuviste un cargo público, cuando en la realidad tú sabes que eso no te da ni trabajo, ni para medio comer, ¿no? Nosotros nos dedicamos a exportar blueberry, frambuesa, zarzamora. Tenemos despachos de consultoría en la Ciudad de México, como abogados, como gente que hacemos campañas. Entonces tenemos más empresas, pues. Entonces de pronto pareciera que, no, como es diputado, está haciendo un castillo. Es más, ese castillo tiene 15 años que por cierto no lo has terminado. Nunca lo hemos terminado y es un salón de eventos, sí, donde la gente pudiera quedarse a dormir si quisiera. Pero no lo hemos podido terminar, ¿no? Ahí vamos, despacito, y le ponemos un ladrillo y luego otro, y bueno, ahí vas avanzando. Y ahorita menos con el chingado COVID, pues no tendría ni sentido terminarlo, porque no se pueden hacer ni eventos. Pero en fin, a lo que voy es que hay un desgaste normal, yo lo veo en la gente. Y por supuesto, yo creo que también siempre hay que dejar oportunidad que ya lleguen nuevas generaciones. Ahora, ¿qué sí creo? Que pues ya llevo 23 años en esto, yo fui diputado en 1997 y yo creo que la experiencia que hemos acumulado todos estos años nos da el conocimiento para hacer un buen gobierno. Yo creo que sí tenemos una idea clara qué hay que hacer con el puerto de Manzanillo, qué hay que hacer con la zona norte, qué hay que hacer con el campo, nosotros somos productores, qué hay que hacer con la zona turística, tenemos hoteles, o sea, sí tenemos claro hacia dónde tiene que ir el rumbo del estado, ¿no? Y yo creo que esa es la parte en la que nosotros sí tenemos cierta ventaja, ¿no? Yo he visto algunos que fueron alcaldes que hoy aspiran, pero se dedican a regalar zapatos y despensas, y yo creo que eso está bien, pero eso no es gobernar, ¿no? O sea, no puedes tener una ciudad destruida y tú decías, buen gobernante en virtud de que se estuvo regalando cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que vale la pena pensar un poco más allá de qué tipo de estado queremos, ¿no? Ahora, Jorge Luis lo vemos con los guantes que le vimos puestos, enmascarado. ¿Qué es el Jorge Luis de este proceso electoral si llegas a competir? No, bueno, eso pues son dos cosas. Mira, uno es lo que es y otra cosa es la mercadotecnia, ¿no? Claro. Hay cosas que uno hace para que la gente te voltee a ver, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte de nosotros, cuando uno sale a campaña, pues no puedes decirle a la gente todo lo que haces y todo lo que eres, porque pues, no, de entrada ni te creen, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena pues mostrarte la faceta que mucha gente no conoce, ¿no? Te generan las campañas una imagen de canijo, ¿no? Este nomás se dedica a andar chupando, echando desmadre, y no ven la otra parte, ¿no? De que por salud hacemos ejercicio, trabajamos unas 18 horas al día más o menos, estudiamos, yo ya terminé mi maestría, estoy haciendo el doctorado, entonces toda esa parte pues no, además ni las decimos porque ni venden, ¿no? A la gente le vale gorro si tengo doctorado, no tengo doctorado, si tengo 2 carreras o no las tengo. Claro. O sea, no están en eso, ¿me explico? Y nosotros pues tratamos de decirle a la gente pues, en qué sí le podemos ayudar, que es finalmente lo que le interesa. Y yo creo, sí lo creo firmemente, si hoy en la iniciativa privada, en temporadas de corte, llegamos a tener hasta 300, 400 empleados, de empleo que generamos nosotros, pues estando en el gobierno eso es mucho más sencillo y puedes generar una cantidad de empleo impresionante en todo el estado, porque hay las condiciones para que el estado se desarrolle así. Tenemos potencial. Muchísimo, muchísimo. Yo les digo a la gente que conozco de otros estados que ya quisiera Jalisco, Guanajuato, Querétaro tener las condiciones que tenemos nosotros, claro. Y sin embargo ellos venden el puerto de Manzanillo como de ellos y las empresas se instalan allá.
Ajá. La Nissan se fue a Aguascalientes, Toyota a Querétaro, a Jalisco se fueron las demás armadoras. Y lo que vende dice, aquí a 2 horas está el puerto, a 3 horas está el puerto. Cuando lo tenemos Y aquí, cuando estás aquí en el puerto, dices, oye, ¿por qué no se ponen aquí? algo Pues falta. aquí en 10 minutos estás en el barco. Exacto. Pero se puede hacer bien las cosas, pues. Jorge Luis, pues agradecerte esta oportunidad que nos has dado de charlar un rato contigo y estar al pendiente. Ojalá nos quieras más adelante, pues seguir lo que será este cierre de año, el arranque ya, una vez el proceso, cómo va a caminar, Uh-huh. en fin, toda esta situación, cómo le va a ir al Partido Acción Nacional, si va a tener sus candidatos propios, si va a tener que tener invitados, en fin, todo este derrotero que ya se va a venir encima. Y algún mensaje final que nos digas. Pues mira, yo creo que el PAN debe abrirse a los ciudadanos y sin dejar de reconocer que hay gente valiosa dentro del PAN, yo creo que debemos de convertirlo en un instrumento de la ciudadanía para poder acceder al poder. Y si hay ciudadanos que quieran participar, yo creo que el PAN debe abrir sus puertas y también estar abiertos a cualquier tipo de alianza. Yo creo que dicen allá en el barrio, no somos machos, pues somos muchos. Exacto. Entonces, si nos juntamos, podemos hacerla mejor. Gracias, Jorge No, Luis gracias a ti. Preciado, quien está como diputado federal peleando, el aguerrido, el gritón, Sí. el que exige allá en el Congreso Federal. Gracias a ustedes. Pase excelente tarde.